Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo hoy que honestamente me ha dejado sin palabras. Van a ver algo realmente impactante, algo que ha sorprendido a muchísimas personas. Hoy vamos a hablar de Kerem, de un momento en vivo que lo ha llevado a romper en llanto. Sí, así como lo oyen. Es una situación que ha conmocionado a muchos, y vamos a desglosar qué fue lo que pasó, por qué sucedió y cuál ha sido la reacción general. Pero antes de sumergirnos en los detalles más profundos, quiero pedirles algo muy importante, algo que nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido increíble preparado para ustedes, y si disfrutan de lo que ven, esta es la mejor manera de asegurarse de no perderse absolutamente nada. Y por supuesto denle a esa campanita de notificaciones para que les llegue la alerta cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se queden afuera. Ahora sí, con esa pausa hecha, vamos a ver qué sucedió con Kerem y por qué ha sido tan impactante. Es difícil ver a alguien, especialmente a una figura pública que usualmente proyecta una imagen de fortaleza, de control, desmoronarse de esa manera. El vídeo en cuestión muestra a Kerem durante una transmisión en vivo, un momento que para él probablemente era una oportunidad más para interactuar con su audiencia, compartir sus pensamientos, sus proyectos, o simplemente mantener esa conexión que ha construido con su comunidad. Pero de repente, algo cambia. La expresión en su rostro se transforma, el brillo en sus ojos se apaga o se intensifica de una manera inesperada, y lo que comienza como una conversación aparentemente normal, se convierte en un torrente de emociones que escapan a su control. Las imágenes son crudas, auténticas, sin filtros. Se puede ver cómo sus ojos se humedecen, cómo intenta recomponerse, gesticula, busca aire, pero la emoción es demasiado fuerte, demasiado avasalladora. Las lágrimas empiezan a correr por su rostro y su voz, esa voz que quizás hemos escuchado en diferentes contextos, se quiebra, se vuelve un susurro ahogado mientras intenta hablar, intenta explicarse, intenta poner palabras a un sentimiento que lo sobrepasa. Es un momento de vulnerabilidad extrema, de desnudez emocional, y es precisamente esa vulnerabilidad, esa humanidad despojada de artificios, lo que ha resonado tan fuerte en las personas que lo han visto. Porque seamos honestos, todos tenemos nuestros momentos bajos, nuestras luchas internas, nuestras noches de insomnio, y ver a alguien famoso, alguien que parece tenerlo todo, experimentando algo similar, nos hace sentir menos solos, nos conecta a un nivel más profundo y humano. Nos recuerda que al final del día, todos somos seres humanos con una complejidad emocional que no siempre podemos controlar o esconder. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pudo haber desencadenado semejante reacción? Las especulaciones han sido muchas, y en el vertiginoso mundo de las redes sociales, las teorías vuelan como pólvora. Inicialmente y basándonos en lo que se pudo percibir en la transmisión, parece que la causa principal fue una combinación de presión acumulada, de cargas que se han ido sumando, y quizás alguna noticia o comentario específico que tocó una fibra sensible muy profunda. Se rumorea, y estos son solo rumores, que podría estar relacionado con su vida personal, quizás alguna dificultad familiar o de pareja, algo que lo ha estado afectando significativamente en su esfera privada, y que en ese momento, bajo el escrutinio de miles de personas viéndolo en tiempo real, en directo, simplemente explotó. La presión de mantener una imagen, de cumplir expectativas, de lidiar con problemas personales mientras se está expuesto públicamente, puede ser una carga insostenible. Otra posible razón, y esta es una que muchos admiradores y observadores han mencionado, es la inmensa presión que a veces enfrentan las figuras públicas. Estar constantemente expuesto, tener cada palabra, cada gesto, cada decisión, analizado, criticado y juzgado por una audiencia masiva, puede ser agotador a un nivel que la mayoría de nosotros apenas podemos imaginar. Es posible que Kerem haya estado lidiando con algún tipo de crítica, alguna controversia pública, o simplemente el peso de la constante exposición, y que en ese momento particular, la carga se volvió insoportable. Tal vez fue un comentario particularmente hiriente o la acumulación de varios, un torrente de negatividad que finalmente lo llevó al límite. La gota que colmó el vaso, como se suele decir. Hemos visto fragmentos de la transmisión, clips que se han viralizado en cuestión de minutos. En algunos de ellos, se escucha a Kerem intentando decir algo, pero las palabras se pierden, se ahogan entre los sollozos, entre la dificultad de respirar y procesar la emoción. Se puede notar su frustración al no poder expresarse claramente al sentir que está perdiendo el control de la situación,
que la emoción lo domina. Y en esos instantes la audiencia, que inicialmente quizás sintió sorpresa, pasa rápidamente a la preocupación, a la empatía. Muchos usuarios en los comentarios de los clips que se han viralizado expresan su apoyo incondicional, pidiendo que se le dé espacio, que se le apoye, que se entienda que todos somos humanos y tenemos nuestros límites. Es fundamental recordar, y creo que este incidente lo subraya de manera muy potente, que detrás de cada figura pública, detrás de la persona que vemos en las pantallas, hay una persona real con sentimientos, con miedos, con inseguridades y sí, con momentos de debilidad. Kerem, como muchos otros, ha construido una carrera sobre la base de su carisma, su talento, su dedicación, pero eso no lo exime de las complejidades y los desafíos inherentes a la vida. Este incidente nos recuerda, de una manera bastante directa, la importancia de ser amables y considerados, incluso en el ámbito digital, donde las palabras, los comentarios y las críticas, a veces pueden tener un impacto devastador y un alcance que jamás imaginamos. La reacción en redes sociales ha sido francamente abrumadora y, en su mayoría, conmovedora. Inmediatamente después de la transmisión, y a medida que los clips se difundían, se generó un torbellino de mensajes de apoyo y solidaridad. Miles de fans, personas que lo han seguido durante años, han compartido mensajes de aliento, deseándole lo mejor, expresando su admiración no solo por su trabajo, sino también por su valentía al mostrarse tan vulnerable en un momento tan público. Se han creado hashtags específicos para mostrar apoyo, y las plataformas se han llenado de mensajes sinceros como «Estamos contigo, Kerem», «Mucho ánimo en estos momentos difíciles», o «Eres fuerte, saldrás de esto». Esta ola de positividad, esta muestra de empatía colectiva, ha sido, sin duda, un bálsamo para él en estos momentos que seguramente son muy difíciles. Por otro lado, como lamentablemente sucede en estos casos, también ha habido voces críticas, personas que en lugar de mostrar empatía, han intentado sacar partido de la situación, especulando aún más sobre las causas o, peor aún, ridiculizando su reacción. Lamentablemente esto es una triste realidad del mundo digital, una sombra que acompaña a la visibilidad, y es algo a lo que las figuras públicas deben enfrentarse constantemente. Sin embargo, la predominancia de los mensajes de apoyo, la fuerza de la comunidad que se ha unido para brindarle aliento, demuestra que la empatía y la comprensión aún tienen un gran poder, y que la mayoría de las personas reaccionan con humanidad ante el sufrimiento ajeno. Lo que Kerem ha vivido en esa transmisión en vivo es un recordatorio potente de la importancia de la salud mental y de la necesidad imperiosa de cuidar nuestro bienestar emocional. No importa cuán exitosos, admirados o aparentemente invencibles seamos, todos somos susceptibles al estrés, la ansiedad, la tristeza y la frustración. Es fundamental normalizar las conversaciones sobre salud mental, derribar los estigmas, y este tipo de eventos, aunque dolorosos de presenciar, pueden servir como un catalizador para que más personas se sientan cómodas hablando abiertamente sobre sus propias luchas y buscando el apoyo que necesitan. Analizando la situación, es posible que Kerem haya llegado a un punto de quiebre, un momento en el que las presiones externas, las exigencias profesionales y las cargas personales se unieron de una manera explosiva. El hecho de que ocurriera en vivo frente a miles de ojos expectantes, añadió una capa adicional de dificultad, de presión. Imaginen la sensación de impotencia, de estar expuesto en tu momento más vulnerable sin poder escapar, sin poder controlar la situación. Es una experiencia que pocos podrían manejar con serenidad, sin ser arrastrados por la marea emocional. La forma en que Kerem se recuperará de este incidente será, sin duda, interesante de observar. ¿Se tomará un descanso para procesar y sanar? ¿Se abrirá más sobre lo que lo afectó ofreciendo una perspectiva aún más profunda? ¿O simplemente seguirá adelante fortalecido por el apoyo de sus seguidores y la experiencia misma? Lo que sí es seguro es que este evento ha dejado una marca, tanto en él como en su audiencia. Ha humanizado a una figura pública de una manera innegable y ha abierto una conversación importante sobre las dificultades, los altibajos y las fragilidades que todos enfrentamos, sin importar nuestro nivel de fama o éxito. Además, la rapidez con la que se viralizaron los clips, la velocidad con la que la noticia se extendió, demuestra el poder inmenso y a veces abrumador de las redes sociales, tanto para difundir noticias como para crear comunidades de apoyo instantáneo. En cuestión de minutos, la noticia de Kerem rompiendo en llanto en vivo se había extendido como la pólvora por todas las plataformas digitales. Y la respuesta masiva de sus fans, esa oleada de mensajes de cariño y comprensión, demuestra el fuerte vínculo que muchos sienten con él, un vínculo que va más allá de lo profesional.
En definitiva, este episodio nos deja con varias reflexiones importantes. La fragilidad inherente a la figura pública, a pesar de la imagen que proyectan. La importancia vital de la empatía en el mundo digital, un espacio donde las palabras pueden herir profundamente o sanar. Y sobre todo, la necesidad urgente de priorizar nuestra salud mental y la de quienes nos rodean. Ver a alguien tan conocido, tan admirado, en un estado de profunda emoción y vulnerabilidad nos confronta con nuestra propia humanidad, nos recuerda que todos somos susceptibles a los altibajos de la vida, a los golpes emocionales, y que pedir ayuda o simplemente permitirse sentir es un acto de fortaleza, no de debilidad. Para concluir, lo que presenciamos con Kerem fue un momento de pura emoción y vulnerabilidad que impactó a muchos, un recordatorio crudo y sincero de la condición humana. Vimos a una figura pública desmoronarse en vivo, probablemente abrumado por presiones personales y quizás profesionales, en un instante en el que las defensas cayeron. La reacción general en redes sociales, a pesar de las voces negativas, ha sido abrumadoramente de apoyo y empatía, demostrando la fuerza de la comunidad cuando se trata de ofrecer solidaridad. Este incidente nos recuerda una vez más la importancia fundamental de la salud mental y de tratar a los demás con amabilidad, respeto y compasión, incluso en el entorno digital, donde a veces se nos olvida que detrás de cada perfil hay una persona real. Gracias de verdad por acompañarme en este vídeo. Sé que fue un tema sensible, delicado, pero creo firmemente que es importante hablar de estas cosas, abrir estos espacios de reflexión. Espero que les haya gustado, que les haya servido para pensar, para sentir empatía. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes de la reacción de Kerem? ¿Creen que las figuras públicas deberían mostrarse más vulnerables? ¿O creen que debería haber una línea clara entre lo personal y lo público? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, para que más personas se sumen a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada del contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, sean amables con ustedes mismos y con los demás. Hasta la próxima.